¿Cómo andan, amigos? Bienvenidos al tren económico. Estoy haciendo acá una parada y vamos a aprovechar para dar la clase de las clases. ¿Qué pasa con la economía argentina? Para entender la economía argentina hay que analizarla desde su nacimiento. Sinceramente hay que hacer eso. Entonces, nosotros nacimos con un modelo agroexportador, siglo XIX. Cuando se constituyó la nación, se terminó después la lucha interna de armar el país, ¿no? Políticamente. Un sector agroexportador importante, lo que se le llamó después la oligarquía terrateniente, o sea, muchas tierras en manos de poca gente, y un país escasamente poblado para la cantidad de territorio que teníamos. Entonces, muy poca gente éramos en la Argentina del siglo XIX. Entonces, la riqueza por habitante era muy alta, porque lo que generaba ese sector agroexportador, en ganado bovino, maíz, etcétera, lo que se exportaba así de frutos de la tierra, llamémoslo, era una riqueza muy importante para encima concentrar en pocas manos para la cantidad de gente que había en el país. No por nada los primeros políticos querían poblar al país y hacer que el país sea como Europa, Sarmiento, etcétera. Entonces, ese modelo agroexportador generó mucha riqueza en ese momento porque era comentamos que el capitalismo de manufacturas también recién estaba iniciando en los países centrales, por decirlo así, en Europa. No tenía mucho la industria de Inglaterra ni tampoco en Estados Unidos. Entonces, no había una dicotomía entre el modelo de desarrollo a utilizar para crecimiento económico, para que se beneficie el país, de si la industria o el agro, qué hacer. Todavía no existía ese problema. Sino que se heredó lo que era la colonia y le servía al país fenomenal. ¿Qué pasa? Inmediatamente viene, digamos ya en la década del 30, se da la Gran Depresión. Como les dije, había habido una gran burbuja de precios en Estados Unidos, entre eso en las materias primas, se sobredimensionaron rendimientos, etcétera. Bueno, después que explotó hubo una gran depresión y cayó el precio de todo, porque afectó la economía real. Entonces todos los precios de los commodities, de los productos agroexportables, cayeron. Y ahí fue el límite del modelo agroexportador, porque eso repercutió en todos los países que estaban en el comercio internacional en ese momento. Como les decía, en el medio, encima, hasta la década del 30, Argentina recibió una gran cantidad de inmigrantes de Europa, que movidos por la fama de Argentina en ser un país rico en el siglo XIX, vinieron a buscar esa riqueza acá, escapando de la Primera Guerra Mundial, el periodo de posguerra, digamos, antes de la Segunda. Y lo mismo pasaba en Estados Unidos, pero bueno, en Estados Unidos la cosa estaba mucho mejor. Ellos estaban más avanzados en el tema de manufacturas que nosotros no teníamos esa necesidad porque ellos ya tenían olas de inmigrantes anteriores, entonces tenían más población, ya habían resuelto muchos de esos problemas, cosa que nosotros no. Ellos habían resuelto el problema entre que la tierra la habían dividido entre mucha más gente, entre los colonos de entrada, y nosotros lo teníamos concentrado poca gente. Entonces eso es lo que se llama es latifundios en economía, ¿no? Pero la cuestión es que esa concentración de la tierra daba esa riqueza, y el punto es que cuando llegan los inmigrantes, acostumbrados ya europeos, España, Italia, etcétera, que empiezan a venir a Argentina, vienen embebidos con ideologías nacientes de Europa, donde ya, digamos, la manufactura ya estaba más implementada, digamos, el trabajo en la fábrica ya existía más fuerte, y venían con la idea de que el obrero era explotado porque ya el comunismo, el marxismo ya había estado bregando, como había sido esa primera etapa del capitalismo muy mano de obra intensiva, había hecho que la gente trabajara muchas horas, trabajo de niños, etcétera. Entonces todo eso generó esa gente que venía, esos inmigrantes que llegaron acá, vinieron embebidos de que el capitalismo era explotador. Y en el mundo se empezaba a tomar la idea de que el capitalismo era un medio de producción, o sea, un sistema de producción explotador de la mano de obra. De ahí que el movimiento político que enmarca eso, porque los inmigrantes venían con anarquismo, con comunismo, el Partido Comunista, todo ese tipo de ideologías que traían, terminan haciendo acá el peronismo como una encarnación de un mix entre esas ideas, entre la idea de que el capitalismo tiene que crecer, la industria tiene que crecer, porque el modelo agroexportador estaba agotado con la cantidad de gente que tenía, pero viendo que eran inmigrantes, la mayoría además lo que tenían que hacer era un modelo más humanista, más cristiano. Fíjense todo lo que el peronismo tiene como ideología en su formación. Revisen la doctrina de Perón y van a ver ese tema. Entonces, fíjense el punto, como la idea pasaba porque en el fondo el peronismo, ese movimiento político, terminó captando, porque compró en el fondo la idea de lucha de clases, terminó captando que el capitalismo no era todo, el sistema capitalista no era bueno, y que los sectores tenían que luchar. En cierta forma había cierta lucha entre sectores, ¿sí? Entre el capitalista y el trabajador, la lucha de clases. Y eso lo enmarcó en su política, y pese a que se daba cuenta que era necesario un desarrollo económico del país, apuntar a la industrialización, que fue el concepto de industrialización de sustitución de importaciones que les dije, porque en ese momento se pensaba que simplemente había que transformar los productos primarios en manufacturados, en dejar de comprar lo que se importaba, o sea, hacerlo acá, en ese periodo ya entrando a la posguerra, porque ahí es donde entró en la Segunda Guerra Mundial, después de la Segunda Guerra Mundial, entró el peronismo con esa idea. Fíjense que el país ya había cambiado, teníamos mucha más factor trabajo disponible por la mano de obra, por todos los inmigrantes que venían, ya era otra Argentina. La Argentina del siglo XX era diferente a la Argentina del siglo XIX, por eso no iba a alcanzar para aumentar el bienestar social, simplemente seguir con el sector agroexportador como si nada. Entonces el peronismo se da cuenta de la necesidad de agregarle valor agregado a las cosas, pero lamentablemente opta en ese sentido hacia la economía doméstica, no hacia la exportación. Entonces la industria manufacturera es sustitutiva de importaciones y no orientada a la exportación, como les digo siempre.
Y en ese modelo no se dan cuenta que lamentablemente se genera la restricción externa, que les hace depender, lamentablemente llega un tope, el modelo Stop and Go llega a un tope en que la balanza comercial se vuelve negativa, o sea, hay más importaciones que exportaciones, por lo que comenté, porque hay lo que después Previ llamó elasticidad de ingreso menor a 1 de los bienes primarios. Lamentablemente los bienes manufacturados además se consume más, el ingreso se consume más que la velocidad del ingreso, o sea, la riqueza fomenta más consumo de bienes suntuarios que primarios, y en eso hace que las importaciones terminen creciendo más que las exportaciones, nos genera el faltante de dólares, que el sector primario no logra generar porque hay un deterioro de los términos del intercambio. Eso se identifica en esa época, después del más o menos del 60, después de varias, digamos, parates fuertes que hubo que devaluar la moneda, porque en la economía moderna, ya cuando hay ya cuando hay moneda propia y hay tipos de cambio, lo que ya no se hace es, no es que el oro, el dinero se ajusta por precio, sino que directamente se ajusta el tipo de cambio nominal ante la necesidad de hacerse los dólares. Al quitarse la devaluación, las importaciones caen y las exportaciones suben en términos de la moneda local, pero no en cantidad. Entonces, pongamos este ejemplo, yo soy el exportador agropecuario y yo exportaba el valor de 100 pesos, un dólar, por ejemplo, y tenía de costo 90 pesos, o sea, 0,90, o sea que ganaba 10 centavos de dólar en mi rentabilidad. Cuando se da la devaluación, fíjense esto, que loco, ¿no? O sea, hay un 20% de devaluación, obligado por la economía doméstica que no puede crecer más porque faltan dólares para seguir creciendo, agarra y se va a 120 los pesos por dólar. Y entonces la rentabilidad sube a 30, porque el salario, lo que estaba en costos de dólares en 90 pesos, no sube, sino que sube el precio del valor de lo que se está exportando en moneda local. Y la diferencia pasa a ser 30, y fíjense, 30 sobre 120 es un cuarto, o sea, un 25%. Tendrá que 100 sobre 90 eran 10, o sea, perdón, 10 sobre 100 es un 10%. O sea, la rentabilidad subía con cada devaluación del sector exportador. Eso se explicaba también en el modelo que yo les digo, mostré como de factores específicos, como en esos modelos el factor más rígido, en este caso la tierra, siempre que es el sector exportable, es el que termina beneficiándose del comercio exterior. Entonces, en estas devaluaciones hay una transferencia de dinero de la economía doméstica hacia el sector exportador. Pero no porque el sector exportador no sea fan de la economía doméstica, sino o porque busque que digamos que el modelo de sustitución de importaciones falle. No es por maldad de los terratenientes o la oligarquía, como le llaman, ¿no? Sino porque simplemente el que necesita reiniciar para poder volver a crecer es el mismo modelo easy. Porque si no tiene los dólares para seguir importando, de algún lado hay que sacarlos. Entonces, eso implica, sí o sí, un reinicio, una caída del Producto Bruto de la riqueza para volver a iniciar. Y se llega a un tope. O sea, lamentablemente es una barrera que nos demuestra que la brecha externa nos da una barrera de crecimiento económico con respecto al mundo. ¿Se entiende? Por eso hacemos un zigzag siempre, ¿está? Entonces, cuando se genera eso, desde el 50 al 70, empieza a pasar eso, los países no tienen otra solución que la devaluación. Ahí se dan cuenta de esa situación. Fíjense que loco, el peronismo, que obviamente estaba ahí, no se da cuenta que lo termina favoreciendo al sector. En cada vez que se da eso, se favorece al sector enemigo interno que se creó, ¿no? En la psique de la gente que hay un capitalista malo. Por estar inmersos en esa etapa de la historia económica mundial, ¿no? Donde surgió el comunismo y la idea era entre el comunismo y el capitalismo había una lucha de decir qué sistema era mejor. Entonces el peronismo con esta idea de tercera posición no ayudó lamentablemente porque no cambió esa concepción marxista. Entonces pasó a ser más fácil decir, vieron que el sector exportador es el que quiere generar el mal a la Argentina porque pide la devaluación. Y en realidad no es el que si bien se beneficia, no viene por su lado el pedido, sino que justamente la economía necesita esa devaluación si es que quiere volver a importar, porque no le alcanzan los dólares. Entonces fíjense ustedes, dándose cuenta de esto, nace en ese momento el FMI, después de la Segunda Guerra Mundial, y la idea era estabilizar las monedas internacionales, que no haya estas devaluaciones competitivas, porque el comercio estaba muy de esa forma. Entonces, lo que hace el FMI en ese tiempo era el prestador de última instancia, se facilitaba los préstamos que eran antes directos entre naciones. Recuerden el primer acuerdo en el siglo XIX con Inglaterra prestándole dinero a la Argentina por la caja de convertibilidad, ¿sí? El acuerdo Baring, no me acuerdo cómo era. Y bueno, en el tiempo que se hicieron los ferrocarriles y todo, en ese momento los empréstitos, los préstamos, eran pedidos para infraestructura que fomentaba la exportación, que era el modelo agroexportador, pero en el siglo XX ya, en ese momento la idea era pedir préstamos, pero para mantener ese exceso de consumo, que no genera riqueza en dólares, y entonces pedís prestado dólares para seguir con ese crecimiento y no tener que devaluar. El sector exportador no es que, si bien se ve beneficiado por la devaluación, no es que quiere la devaluación, no la necesita en realidad, la economía no necesita, como les decía. Entonces, como pasa eso, el FMI se transforma en prestador, esa era la idea de la función de estabilidad de moneda, para que no se entren en esas devaluaciones competitivas entre los países. ¿Por qué competitivas? Porque cada vez que vos devaluabas dejabas de importar, o sea, dejabas de comprarle a los que le estabas comprando. Entonces, al país central que le estaba comprando una manufactura no le venía bien que vos le dejes de comprar. Entonces, los préstamos del FMI era para garantizar
es que el circuito no se corte y que el tipo de cambio no haya que ajustarse. Lo que le encontraba el modelo de Yair, de seguir generando esa riqueza de pérdida hacia afuera, mantener esos déficits de balanzas comerciales. Esa era la situación. Pero ¿qué pasa? En algún momento se daba un shock externo, ese era el concepto. ¿Por qué? Porque, fíjense, de eso del 50 al 70, no se podía prestar la plata indefinidamente. Entonces, lo que sucedía en este caso es que el FMI empezaba a delinear políticas, porque quería resguardarse que el préstamo sea pagado. Entonces ahí es donde la injerencia de los países centrales empieza a tomar relación a esta idea de la teoría de la dependencia, es decir, al país dependiente que toma el préstamo, ¿qué tiene que hacer? Dice que todo lo que está en el FMI diciendo te puede delinear políticas, o sea, el préstamo te lo dan a cambio de tener que seguir las órdenes, lo que los tipos te dicen cómo tenés que manejar la economía. Ese era el juego. Pero ¿qué pasa? Para el año 70, en ese tiempo la economía argentina crecía, iba hacia arriba del PBI per cápita, por decirlo así, del 50 a 70, por ese proceso de manufactura, pero con stop and go, ¿no? Apoyado por ese lado. Pero en ese momento, como decía en el 70, surge la crisis del petróleo. La crisis del petróleo lo que genera es que surge la OPEP a nivel mundial y se da un proceso de estanflación, porque la OPEP se carteliza, es un cartel del petróleo que determina que los precios del petróleo suban fuertemente y eso encarece el costo de toda la energía y hace un parate grandísimo en la economía. Se da un proceso inflacionario que no es monetario, sino que es por un oligopolio, es un cartel que genera una gran redistribución de la riqueza desde de los sectores no cartelizados a los cartelizados. Entonces eso le da un flujo de dinero muy grande a la OPEP, países árabes, etcétera. En la década del 70, como digo, ya Estados Unidos acepta eso en esa jugada también, porque ya había abandonado el patrón oro y en la reserva habían acordado que la reserva mundial, la moneda de reserva mundial iba a ser el dólar. Entonces surgen los petrodólares en ese tiempo. Por todo lo que les conté, como Estados Unidos se organizó como digamos, policía mundial para la lucha contra el sistema comunista también. Entonces, a partir de esa época, los árabes, en vez de agarrar y utilizar ese exceso de riqueza que recibieron por esa situación con el petróleo, llevaron todos sus ahorros a bancos, a la economía financiera de Estados Unidos, que era la principal potencia en ese momento. Muy parecido al modelo que les decía, y generaron mayor riqueza en Estados Unidos, pero al mismo tiempo crearon un gran excedente en préstamos, y ahí surgió los préstamos privados, ahí surgió la posibilidad, la primera vez que el sistema financiero tomó una relevancia tan grande como para préstamos privados, ya no entre países, sino préstamos privados. Ahí varios países de Latinoamérica se endeudaron con préstamos baratos sin tener que seguir los delineamientos específicos, porque era una deuda privada. De ahí que México, Argentina, etcétera, en los 70, en este caso nosotros con el tema de la dictadura, tomamos ese modelo en un cambio de paradigma de vuelta de liberación al comercio como era antes, en el siglo XIX, donde se pensaba, no, bueno, como ya vimos que el Estado, si promueve una industria que no es eficiente, tiene que salir, más vale que no se meta, es lo que empieza la teoría económica a migrar hacia ese lado, Milton Friedman, al liberalismo. Dice, no, bueno, más vale que no se meta porque hace las cosas mal, son recursos que no son eficientes, más vale sacar el Estado, que los privados tomen los préstamos, etcétera. Se da todo ese juego para que a partir de los 70 empiece a crecer la deuda privada de los países y al mismo tiempo se genera un proceso de desindustrialización. Se quite la industrialización porque es una industrialización basada en el papel del Estado como promotor, aumentando el gasto público. Entonces ahí viene la otra parte del ciclo económico argentino que les digo. Entonces cuando eso empieza a pasar, que el Estado se achica, no hay que gastar de más, no hay que incentivar consumo ni gasto público, etcétera, porque estamos en el otro paradigma contrario a las políticas keynesianas del 70 en adelante. Esa industria basada en el proceso de sustitución e importación empieza a caer. Se abre la apertura comercial, fomentando importaciones, etcétera, digamos, esa competencia de la situación en otra etapa del mundo, genera la destrucción de industrias, pero bueno, ese primeros préstamos privados se utiliza para una gran infraestructura. Recuerden que ahí la dictadura de los 70 se creó las rutas, hay un montón de obras que se hicieron en ese tiempo que era como infraestructura. Pero bueno, se vio, como siempre pasa en estos procesos de endeudamiento, se genera un shock externo, que hay un aumento de tasas, el periodo de abundancia de capitales financieros se da vuelta por un cambio de tasas de interés, que eso pasó ya en la década de los 80, que le agarró Alfonsín en nuestro caso, que México entró en default y había que pagar esa deuda externa. Entonces nosotros nos vimos endeudados en una cantidad de deuda privada que se tomó en los 70, que en los 80 lo tuvo que pagar Alfonsín y no tenía cómo, y entonces salió a emitir y se generó la etapa de hiperinflación. Para que vean cómo un proceso lleva al otro. Así que en los 80 nos vimos en la hiperinflación de Alfonsín en esta situación heredada por la deuda, pero bueno, una deuda que se implementó en la infraestructura. Pero en una tendencia cada vez menor de manufacturas y ya del PBI hacia abajo, porque el crecimiento económico antes venía impulsado por la industrialización hasta el 70, del 50 al 70. En cambio, aunque sea hacia el mercado interno, en cambio del 70 en adelante, el crecimiento económico se quiere volver a que sea impulsado por el sector transable, solo el campo, entonces, y los exportables. Entonces eso sucede en una destrucción de que el PBI crece menos por cargado de mayor deuda y de intereses de deuda que hay que pagar. En ese esquema,
en los 80, cuando se da la crisis de deuda, la hiperinflación, se traslada a grandes crisis de precios, ya para ese tiempo los agentes económicos aprenden a argentinos a cubrirse la inflación. ¿Cómo? Ahorrando en dólares. O sea, usan lo mismo que hace el sector transable. O sea, no generan los dólares, pero tratan de cubrirse en dólares como moneda de referencia porque ya saben de décadas anteriores que cada vez que había devaluación saltaba, y ahora cada vez que hay una crisis externa y que hay que salir a pagar la deuda, cada vez que haya que salir a pagar la deuda fuerte, lamentablemente, o si hay un desbalance y no te siguen prestando por cualquier situación, que no te prestan el ciclo digamos, que te permite tener una balanza comercial negativa en el tiempo, tenés que salir a pagarlo de alguna forma. Entonces, lamentablemente, los sectores se aprenden eso y, bueno, empiezan a ahorrar en dólares. Eso es lo que vimos en los 70. Se da la hiperinflación del porcino en los 80, un gran proceso de pobreza de ese tiempo. Y como se genera esa hiperinflación, lo que sigue en los 90 no es más que un ajuste, o sea, con respecto a lo que pasaba en los 80 de hiperinflación, en la cual se recurre de nuevo a la receta de los 70. Un tipo de cambio apreciado, o sea, no devaluar el tipo de cambio, tener un tipo de cambio apreciado, en la cual se vuelve a fomentar con préstamos externos, deuda externa de privada, porque se da un proceso favorable para tomar deuda en Argentina en los 90, y nos permite volver a tener déficit de balanza comercial y pagar un poco y seguir implementando y pagando los intereses de la deuda anterior. Eso fue la década de Menem. La apertura comercial, todos los procesos neoliberales que seguían en el mundo, pero con un déficit comercial que estaba ahí latente, en algún momento se iba a dar vuelta a la situación y había que pagar ante un shock posible externo, y eso fue lo que se terminó dando en el 2001, cuando se dio la crisis del real y Argentina no pudo aguantar más. Nosotros llegamos al corralito porque habíamos ajustado monetariamente todo lo posible para mantener el tipo de cambio apreciado, no devaluar, y bueno, lamentablemente te termina llevando un momento que no te prestan más por diferentes cuestiones, y se da una crisis social, un ajuste, porque vos cada vez que aprecias la moneda fuerte, y no es por vía actividad económica, sino es simplemente quitando circulante, lo que estás haciendo es generando una apreciación de la moneda a costa de una recesión económica y de una pérdida de empleo, caída de empleo, una desocupación creciente. Entonces, fíjense lo que un proceso lleva al otro a los 90. Ahora, ¿y por qué se posibilita ese salto de la dictadura a Alfonsín, de Alfonsín a Menem y de Menem a los Kirchner? Y con los Kirchner pasa lo mismo, o sea, ellos heredan el caos total de lo que fue Menem y Chupete al final de la alianza, y lo hacen en función de que es momento se da un contexto de desocupación, el otro extremo del ciclo, donde como en los 70 se llega a una desocupación importante, acá fue peor, una crisis, una depresión económica muy fuerte, y hay que salir a hacer crecer el país de vuelta. La diferencia es que en los 2000 se da un contexto internacional favorable para los commodities, por la incorporación de China al mundo, y se da un contexto también donde Argentina prefiere cortar con esa dependencia del FMI, se corta sola y hace digamos, una reestructuración de la deuda sin el FMI, haciendo una quita muy grande para no atarse a un problema de crecimiento hacia adelante, que los privados lo aceptan, pero lamentablemente el sistema internacional no le gustó nada lo que pasó. Fue la primera vez que se trasladó toda la deuda de la dictadura y la de Menem, se trasladó hacia, no se pagó, se cumplió en realidad, ¿sí? Aunque hayan aceptado una quita tan grande. Entonces eso generó todo un sistema donde Argentina ya no es tan fiable volver a prestarle, porque las refinanciaciones de esas deudas podrían no ser favorables para el deudor, para el acreedor. Hasta ahí va, espero que se vayan de tiempo. Entonces, después del 70, cuando se dio la deuda privada de particulares o con el país con particulares, la deuda externa, el FMI cambió su comportamiento a querer garantizar que los países ahora paguen la deuda externa con los privados. Entonces, después también en su modificación de comportamiento del FMI, fíjense que en lo que interviene con los países, como con Argentina, siempre busca, por ejemplo, en esto hoy, lo que está pasando hoy, que se abra el cepo para que dé la oportunidad a aquellos que tenían ganancias por sacar, empresas internacionales que estaban acá y se querían ir, o que quieren sacar ganancias, que tienen pendientes, la puedan sacar, y entonces el FMI prestaría dinero para que esa deuda privada salga, para que la ganancia de esas empresas privadas salga, y termina recayendo como deuda nueva en los argentinos para que la paguen las generaciones futuras. Fíjense estos procesos, ¿no? Cada generación, cada década deja al otro un peso de deuda importante en intereses que hay que pagar, y lamentablemente recae sobre la actividad privada. En algún momento hay que pagar eso. El sector transable tiene que pagar eso porque es el generador de dólares, pero como siempre se cubre, con la devaluación genera una ganancia extraordinaria, no le pesa tanto. Entonces eso se traslada al sector doméstico. En el sector doméstico los privados, las pymes, etcétera, los dueños, los pequeños capitalistas, con todo este proceso aprenden a cubrirse contra la inflación y contra estos mayores impuestos, subiendo los precios más arriba posible, porque al haber poca competencia, también los sectores de menos competencia es peor. Entonces hay precios más altos y hay una propensión a la inflación constante,
en la cual al trabajador asalariado se lo deja en última instancia, porque es el que la verdadera variable de ajuste. Es el único que termina pagando esa distorsión, ese mayor interés en préstamos internacionales hacia el futuro, es el único que termina pagando la transferencia de riqueza del sector doméstico al sector transable, de los no transables a los transables cada vez que hay devaluaciones, porque son los que no ajustan en su salario porque no pueden determinar el precio de su salario. Mientras que el capitalista interno puede determinar el precio de sus bienes, mientras el sector transable también tiene estos beneficios. En esa movida política el gobierno se da cuenta que, los gobiernos populistas se dan cuenta que es mejor y fácil reproducir el proceso teniendo a quién echar la culpa, el oligarca original, ¿no? Diciendo es culpa de este, o decir que los capitalistas son malos porque se cubren ante las devaluaciones y ante el traspaso de riqueza, diciendo que están a favor del trabajador, pero el trabajador lamentablemente en el proceso pierde siempre. Cuando hay ajuste pierde directamente porque los salarios no crecen lo suficiente. Y cuando le toca en teoría el fomento, lo que hace el gobierno es al sector público, hace crecer el empleo del sector público en el gasto público, como para garantizar votantes, pero al sector privado le cae la mayoría del ajuste, el sector trabajador privado. De ahí que, cada vez, como es una emisión, utilizan la emisión del déficit fiscal, lo que ha pasado antes, termina habiendo un incremento de precios, que se va todo a precio de inflación, que al final se paga por inflación. Nadie cambia realmente su status quo en un momento, salvo que se devalúe y la devaluación termina llevando precios de lo que decía, ¿no? Hay siempre un traslado que se de ahí que a lo largo de todas estas décadas, del 50 para adelante, así como el PBI no termina de 50 al 70, crecía así en zigzag, un poco del 70 en adelante cae, la industria manufacturera haciendo zigzag cae hacia abajo, o se queda estable, la industria manufacturera pierde peso, por lo que decía de las políticas que se implementa a partir del 70, en esta idea de que el Estado hace las cosas mal y las empresas ineficientes se tienen que sacar, entonces deja de tener fuerza en la industria manufacturera, en el comercio y en el PBI argentino, de a poco cada vez más, y los asalariados van perdiendo poder de compra y son las verdaderas variables de ajuste en todo esto. Por eso el salario real a lo largo de las décadas no se sube y baja en función de si hay ajuste que cae el empleo, y cuando vuelve a haber empleo completo sube, pero siempre la subida en el zigzag va hacia abajo el salario real. Eso se lo voy a mostrar en los gráficos. Entonces, lamentablemente estamos en ciclos económicos argentinos llevan a una pérdida de riqueza muy grande, pero donde al menos el sector transable nunca pierde y gana. El sector doméstico, las pymes que tienen poder los capitalistas pymes al menos si son inteligentes logran sobrevivir a costa de que pagan menos salario a la larga. Y el que realmente paga los platos de todo ese ajuste a lo largo de las décadas, ese es el asalariado, pero bueno, diferentes generaciones de asalariados, tus hijos, tus nietos, etc. Entonces, lamentablemente esa es la realidad argentina. Yo se los muestro tal cual es para que lo puedan entender. Volviendo al esquema, ¿cómo juega el sector financiero? El sector financiero en esto empieza a crecer a partir de los momentos de ajuste, donde en el liberalismo, donde hay apreciación del tipo de cambio, como hay llegada de capitales, por esta apreciación ficticia, que le digo el tipo de cambio que está pasando ahora, por ejemplo, hay llegada de capitales y los capitales vienen y no solo van al gobierno, a financiar al gobierno, sino que también financian a las empresas argentinas que cotizan en bolsa, que son las transnacionales, o sea, son las transables, la mayoría, que tienen posibilidad de tomar crédito barato. Entonces, a partir de ahí, la bolsa empieza a crecer en cada periodo de ingreso de capitales, como les conté en el video de mercado de capitales, pero lamentablemente no es un ingreso genuino porque la actividad económica crezca, sino simplemente es porque es una jugada monetaria para que el tipo de cambio se aprecie y eso atrae los capitales especulativos y bueno, y ahí se benefician distintas empresas que tienen gran rentabilidad dentro, donde sus valuaciones en moneda local eran bajas, pero se aprecian y empiezan a subir sus precios en dólares en ese mecanismo. Entonces todo el sector financiero está feliz siempre que hay esa apreciación cambiaria ficticia y para ellos el mercado está subiendo y es hermoso. Y nunca se fijan en la economía real y nunca te van a decir real porque en realidad lo que ellos ven es la rentabilidad del propio mercado, el mercado financiero. De ahí que el sector financiero se alía con el sector transable en ese momento para fomentar los procesos de ajuste ortodoxo. De ahí que la bolsa siempre crece en ese modelo, en la dictadura, en Menem, en Milei. ¿Sí? Así que para que lo entiendan. Y los medios de comunicación, como les decía, que hasta el 80 eran estatales, entonces lo dominaba el Estado en general, pero cuando se hace privado, a fines de los décadas 80 para adelante, la televisión, la radio, ese proceso privatizador, empieza a generar un interés por todos los capitales nacionales que quieren poder ejercer poder, se dan cuenta del poder de los medios de comunicación para determinar, mover la opinión pública hacia un lado o hacia el otro en función de seguir fomentando estos ciclos económicos. Entonces, los grandes empresarios adquieren estos medios de comunicación para ejercer lobby y después generar beneficio a costa de quienes están en el Estado. De ahí que de esa forma el Grupo Clarín, que creció enormemente gracias a cuando tuvo Canal 3, etcétera, el diario se expandió y empezó a crecer y hoy tiene televisión, etcétera. O sea, son grupos económicos que se benefician a través de los medios de comunicación ejerciendo poder de la opinión pública, diciéndole a ustedes, a nosotros, qué es lo que tenemos que pensar.
las ideas que hay que pensar. Entonces, por eso, cada sector público representa un interés, el sector de comunicación representa un interés en los medios un interés particular empresarial que se ve beneficiado. Entonces, ¿por qué se ajustan? La mayoría de los sectores privados, como le digo, en comunicación se ajustan al gobierno de turno, la mayoría. En algunos casos para verse beneficiados si el modelo les sirve. Por ejemplo, en esta etapa de ajuste, las empresas, como decía, que son privadas se revalorizan en dólares, están felices. Por eso el modelo atrae también el sector, no solo el sector financiero y transable a favor, sino que también atrae los procesos de apreciación cambiaria artificial por moneda, atraen a las grandes corporaciones nacionales que manejan los medios de comunicación. Es fácil de hacer dinero fácil. Pero en el fondo, lamentablemente, todo se lleva a una redistribución del ingreso, de la riqueza desde los salariados de hoy y de mañana, los del futuro, hacia los ricos de hoy, por todo el proceso que les estoy contando. Espero que sea así claro lo que les muestro para que entiendan por qué este proceso es. La Argentina se reproduce a sí misma todo el tiempo. Los políticos no tienen incentivo para cambiarlo porque les sirve, es culpa tuya, culpa mía. El sector transable está cómodo, pese a que tenga que estar en esto, siempre tiene una buena rentabilidad. El sector financiero también se ve cómodo en ese esquema, aunque no está tan cómodo cuando empieza a aumentar cuando viene la fase expansiva del gasto, pero no importa, como después viene la fase restrictiva, también son formas de, se acomodan los medios como para estar ganando siempre. Y los medios de comunicación, primero como críticos, para sacar beneficios, manejando la opinión pública o a favor, cuando el valor de sus empresas crece en términos de dólares o de divisas y es ganancia fácil. Eso es la economía argentina. ¿Y por qué cada gente no tiene interés en el bienestar general? Porque la mayoría de la población es asalariada. ¿Y por qué el asalariado se tiene que comer esto? Porque los asalariados son muchos, la gente asalariada es mucha y tiene poca organización. Y la organización sindical que se creó en su momento, etc., también se corrompió porque son estructuras que se corrompen ante el dinero. Y en los 90, fíjense que no hubo un paro, ahora tampoco está habiendo un paro, ¿no? Hay una corrupción. El dinero corrompe los intereses de las personas a costa de la mayoría. Y la mayoría son asalariados. Estos son los modelos capitalistas de tercer mundo. Esto es lo que nos pasa a nosotros por ser tercer mundo. No significa que el capitalismo sea malo. El ejemplo es claro de China y demás. Cuando vos alineas los sectores, o sea, si nosotros, por eso es la solución es la manufactura, orientación y exportación, si vos alineás, generás un Estado que promueva que la manufactura genere las divisas y no tenga que estar luchando por las divisas del sector primario, ni tampoco estar peleando digamos que el sector financiero le va a encantar, por ejemplo, unas manufacturas exportadoras, porque cada vez que crezcan esas manufacturas ingresan dólares porque hay ganancia en dólares. Mientras que haya ganancia en dólares, los capitales externos van a venir a donde hay ganancia en dólares. Entonces la bolsa va a crecer. El sector financiero se le encanta hoy en los procesos de apreciación monetaria simplemente porque es lo único que tiene donde tiene dinero. Fácil. En cambio, si el sector expansivo fuese hacia la industrialización por exportación, también sumaría el sector financiero feliz. El sector primario también estaría feliz porque no habría competencia que le quite dólares o su rentabilidad y no tendría que estar curando. Podría hasta invertir en economía doméstica. El problema ahí ya son los políticos. Los políticos nos pierden esta base de que el enemigo es tu propio vecino, tu propio compatriota. Eso es lo que lamentablemente nos pasa en la economía argentina. Espero que lo entiendan. Les agradezco y fíjense que querían clase de arriba del tren, lo mejor que pude hacer. Chao.